Muy bien, vamos a seguir con la transformada de Laplace. En este caso, se va a entender como un operador lineal que va a actuar sobre las funciones f de t y va a arrojar una nueva función, f mayúscula, que depende de otra variable llamada s. Y tenemos que dar alguna condición o criterio para la existencia de la transformada de Laplace. Condiciones suficientes para la existencia de la transformada de Laplace. Para esto se define lo que es el orden exponencial. Se dice que f es de orden exponencial si está acotada por la función exponencial, aquí con valor absoluto menor o igual de e a la t. Aquí para ajustar sería c por t, y inclusive aquí puede venir una constante. Esto sería para toda t mayor que t mayúscula. Para alguna constante m, para algunas constantes m y t. Bueno, esto es a lo que se define o se le llama cuando una función es de orden exponencial. Eso es cuando está mayorizada su valor absoluto por alguna función exponencial. Por ejemplo, aquí solamente algunos ejemplos sencillos. Tenemos, digamos, la función seno de x o seno de t, en este caso, seno de t, bueno, la función también va para acá, algo así. Y vas a tener una función exponencial que pase por 1, más o menos por acá, y de aquí vaya hacia arriba. Es alguna e a la, en este caso es e a la t, exactamente, y es la que va a servir, porque sucede que aquí la función seno de t en valor absoluto es menor o igual que e a la t, y aquí solamente nos fijamos para tiempos positivos, aquí para toda t mayor que 0. En la gráfica se traduce la desigualdad como decir que la exponencial está por arriba de la función f de t. Esta es la función f de t, en este caso. Y la tienes acotada, ¿no?, a la función por la exponencial. Son ejemplos más bien de diagramas. Uno, otro. Pues vamos a poner a la parábola. Aquí viene la parábola. Un error de dedo. Esta que sería f de t igual a 1 más t cuadrada. Y vas a tener la exponencial. Solamente pongo un pedazo de la exponencial cuando t es mayor que 0. Y esta la supera.
para tiempos mayor que 0. Aquí siempre en el eje tengo t y aquí también t. Y también me voy a fijar para t positivos. Y esta desigualdad quedaría como 1 más t cuadrada menor o igual que e a la t. Claro que si pongo la subo más la parábola, digamos que la parábola está con alguna altura mayor que 1, aquí me voy a imaginar que es algo por acá así, de t igual a aquí que un 100 más t cuadrada. ¿Qué va a suceder? Pues la exponencial en 0, la exponencial, la que estoy aquí del lado derecho de la desigualdad, en 0 esta va a valer m. Pero si m la fijo con 100, entonces la exponencial iría más o menos así. Y aquí ya tengo que ajustar el valor 100 por e a la t. Entonces 100 por e a la t en 0 es exactamente 100 en el eje y, en la ordenada. Y puedo escribir la desigualdad. Voy a tener que 100 más t cuadrada es menor o igual que esta función 100 por e a la t. Ahora me voy a regresar a la definición para identificar quién es f de t. Ya en cada uno de estos 3 ejemplos va cambiando. Pero quién es m en el primer ejemplo. M aquí sería 1, es el 1 que está por acá multiplicando. Y c sería 1, que está multiplicando a la exponencial. Entonces, ahí está. En el ejemplo 1, como c es igual a 1, el orden de la exponencial es 1. Es una función de orden exponencial 1. O simplemente de orden c igual a 1. En el ejemplo 2 tengo m igual a 1, es el que multiplica la exponencial. Y c nuevamente 1. En estos casos, en el ejemplo 1 y 2, sucede que son funciones seno de t y 1 más t cuadrado de orden exponencial 1. Y en el tercero sería m igual a 100, el valor que multiplica a la exponencial, y c igual a 1. En los 3 casos veo que es de orden 1. Ahora una exponencial, como cuarto ejemplo, ejemplo 4, una misma exponencial, digamos la de siempre, que es f de t igual a e a la t. Esa podría ser de orden exponencial. Efectivamente, puede ser ella misma la función, o inclusive puedes añadirle ahí otros factores. Por ejemplo, aquí voy a añadir un 2 por e a la 2t, que crezca un poco más rápido. Y la desigualdad es el valor absoluto de f de t menor o igual que 2 e a la 2t. En este caso, m es igual a 2, es este número, y c es igual a 2. Y aquí ya cambia el orden f de t, ya lo tengo aquí arriba. Este es de orden exponencial c igual a 2. Aquí solamente te fijas para algún t, ¿no?, mayor que 0. Aquí nos estamos fijando solamente en los positivos, que es donde está funcionando. ¿Y eso por qué? Porque de la definición aquí lo estamos viendo. Pides que para t mayor o igual que t mayúscula. Es decir, que no importa que en algún momento por la izquierda la desigualdad se invierta, lo que te interesa es que para
T suficientemente grandes, T mayor que T mayúscula, en este caso, con esta notación, ya la función f de t quede superada por alguna exponencial, ajustando la m y la c. De esta manera se tiene el siguiente resultado. Es decir, si tomas una función f de t, ¿cómo sabes que la transformada en Laplace la vas a obtener? ¿Cómo sabes que existe? Y este es el resultado que te dice que sí, f es una función continua por tramos en el intervalo 0 a infinito y de orden exponencial. Entonces, la transformada de Laplace de esta función f de t existe para c, para s mayor que c. Aquí de orden exponencial c. Es un teorema, este es un teorema, es de existencia solamente, que no te dice que la forma en que se va a calcular por la definición, solamente te dice que va a existir. Ahora, continua, uno ya tiene la noción, y por tramos, ¿qué quiere decir? Que probablemente la función pueda estar partida, ¿no? En 2 o 3 o más pedazos. Un ejemplo de una función partida o definida por tramos sería f de t igual a 0 si la t es mayor mayor o igual que 0 y menor o igual que 3. Y puede ser 2 si t es mayor que 3. En este caso, esta función es continua por tramos, porque la gráfica, ¿cómo va? No puede tener la gráfica inmediatamente porque son cosas constantes. La primera parte va en 0 hasta 3. Entonces, si aquí es 3, este es 0. Y luego está alzada 2 unidades a partir de 2. Por aquí anda el 2. Y aquí estaría el 3. Esta es la función f de t en ambos pedazos. Es una función definida por tramos y en cada pedazo es continua porque son funciones constantes. Ahora nos preguntamos cuánto vale, ¿no?, la transformada de Laplace de esta función, que según el teorema de arriba te dice que sí es calculable. Es ir a agarrar la definición, tomas f de s igual a la integral de 0 a infinito de a la st por f de t d de t. Y lo que se hace únicamente es fijarte en cuántos pedazos está partida la función. En este caso son 2 pedazos. Eso quiere decir que tu función, tu integral, va a quedar en 2. De 0 a 3 y la otra es de 3 a más infinito. En el integrando es menos s de t, por lo que vale la función en ese intervalo, que es 0. Para 0 a 3 la función vale 0 y de 3 en adelante la función va a valer 2. Y de aquí sigues haciendo las cuentas, pero ya como el integrando del primer término es 0, pues ya no hay nada que hacer ahí. Se anula. Y el segundo, de ese no nos escapamos. El 2 puede salir.
de la integral. Te queda e a la menos st de dt. Aquí haces una integral directa o haciendo un pequeño cambio de variable, lo que te va a salir es que al integral es menos, aquí arriba también sería menos st, se integró desde 0 a infinito y abajo va a ser s, va a ser s. Bien, esta es la integral, solamente falta evaluar. En la clase pasada se comentó que cuando se evalúa en 0 se tiene que calcular con un límite, pero como la exponencial trae un signo negativo en el exponente, al aproximarlo a más infinito, eso se va a ir a 0. El Profe, límite es pero 0. va de 3 a infinito. Gracias. Esto lo voy a corregir. Muy bien. Muy bien. De 3 a infinito. En 0 ya no te va a contar y lo que te cuenta solamente es lo que valga en 3. Sería menos 2 sobre s por e a la menos 3s. Esta es la transformada de Laplace de tu función definida por tramos. Recuerden que la s es la que se tiene que quedar al evaluar. Esa no se sustituye por nada. Es tu nueva variable. La que vas a evaluar o sustituir es la t. Donde aparezca t le pones 3 y ya está. Esta sería tu transformada de Laplace. Por aquí también hay otra propiedad de las funciones una vez que operas con este operador, que te dice que si f es continua por tramos, sobre el intervalo 0 infinito, y de orden exponencial con f de s igual a la transformada de Laplace, f de t, entonces lo que vas a tener es que el límite, cuando s tienda a más infinito, se va a ir de tu función original, f de s, se va a ir a 0. Este también es un resultado, una propiedad en este tema, y funciona para las funciones que son continuas por tramos. O sea, una función continua por tramos en forma muy general sería más o menos su gráfica por este estilo. O sea, por aquí está partido en no sé cuántos. Aquí es T1, aquí es T2, aquí es T3, T4, digamos. Y de 0 a 1, pues se me ocurre que valga 0. De T1 a T2, pues que valga una cosa, una línea recta. Aquí puede que haga una parábola, ¿no? Un pedazo de parábola. Se me ocurre. Y aquí, no sé, una especie de coseno, seno. Y así que vaya, ¿no? Es un ejemplo de una función continua. Pero por tramos. O sea que por cada tramo es continuo. Que no haya discontinuidad del 0 a T1, ni de T1 a T2, y así sucesivamente. ¿Cuántos tramos puede tener? Un número finito de ellos, no importa. Ahora, ¿cómo se ve este teorema? ¿Cómo se puede entender un poco más?
con las transformadas que se calcularon la vez pasada. Solamente que lo retomo, este resultado dice f continua por tramos, entonces, y de orden exponencial. Entonces su transformada de Laplace se va a ir a cero cuando s tienda a infinito. Por aquí debo tener la lista de las funciones. Ahí están. Esas funciones son cálculos de transformadas de Laplace que hicimos la clase pasada. Por ejemplo, en el inciso A, dice que tienes la función f de t igual a 1. Su transformada es 1 sobre s. 1 sobre s. En este caso, este es f de s. ¿Qué te dice el teorema? Pues el límite, cuando s tiende a más infinito, de f de s se va a hacer a 0. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, en este ejemplo, f de s es exactamente 1 sobre s. Y este se va a ir a 0 si s tiende a más infinito. Y lo mismo con cualquier otro. Este es muy parecido. La de, digamos, la f. Tengo la función f de t igual al seno hiperbólico. En el argumento es kt. Y es k sobre, bueno, la transformada. Su transformada, aquí todavía alcanzo a ver el límite cuando s tiende a más infinito, o infinito solamente, es de f de s mayúscula, es k sobre s cuadrado menos k cuadrada. Aquí todo estos son constantes, k es constante, cuadrada. Entonces tengo un cociente aquí donde el denominador se está yendo a 0 y efectivamente, ¿no? Podemos hacer aquí regla de Hospital, por ejemplo, lo que sea, y verificar que esto se va a ir a 0. Está sucediendo que en la mayoría de nuestras transformadas de Laplace, su límite cuando s tienda a infinito se va a ir a 0. Y bueno, esto solamente es explicando un poco, ¿no? Esta propiedad que está aquí enunciada como teorema. Son propiedades, parte de la teoría que se tiene que presentar. Ahora, ya tenemos una lista de funciones f de t que hemos calculado su transformada de Laplace. Y lo que te dice es, pues calcula una integral impropia y haz la chamba de cálculo integral de una variable. El trabajo es los métodos de integración. ¿Pero qué sucede cuando uno lo piensa al revés? Uno tiene la transformada de Laplace, tiene f de t, y esto se va a una función f mayúscula de s. Entonces aquí estás aplicando la transformada de Laplace. Es un operador lineal. Es otra de sus propiedades. Ahora, si lo pensamos al revés, en el orden inverso, suponte que tú tienes la función f de s, una función f de s mayúscula, y quieres averiguar quién es de dónde viene, ¿no? ¿Quién es la función f de t? Ese es exactamente el procedimiento inverso. Y esto es la inversa de la transformada de Laplace. La inversa de la transformada de Laplace. Y esto es lo que tenemos que entender un poco el día de hoy. Una de las cosas que tenemos que entender, cómo está funcionando esta inversa. Simplemente es tomar la lista que tenemos arriba, por ejemplo, el inciso A, que es L de 1 igual a 1 sobre S, y cómo podríamos escribir la inversa. Vamos a empezar con ejemplos aquí.
Tienes el primero, f de t igual a 1 y f mayúscula de s igual a... Son dos notaciones, f de s mayúscula o esta notación L y aquí entre llaves f de t y sabemos que esto es 1 entre s. Entonces, ¿cómo podemos escribir la inversa? Pues sería aquí L a la menos 1 de f de s. Es un proceso como si estuvieras aquí, esta L la pasaras hacia la izquierda, aplicando L a la menos 1, con las operaciones como si fueran funciones u operadores. En realidad es un operador. Y del lado derecho solamente te queda sola f de t. En nuestro caso, esto es exactamente igual a, tienes 1 sobre s y quieres saber cuál es la función de dónde vino. Pues sabemos por el ejemplo que es exactamente 1. Y así podemos agarrar cada otros ejemplos de la lista. Por ejemplo, aquí voy a agarrar en forma aleatoria el seno de kt. Es el inciso D. La transformada es k entre s cuadrada más k cuadrada. Entonces yo te doy f de c igual a 1 sobre s cuadrada más 1. Y te pregunto ahora al revés. ¿Quién es la función f de t? Estamos pensando en que es el seno de kt cuando k vale exactamente 1. O equivalentemente, al regresarte con la f, con la l a la menos 1 de f de s, ¿esto cuánto vale, no? Sustituyendo lo que vale f mayúscula sería 1 entre s cuadrada más 1. Y esto es, cuando k vale 1, es seno de t solamente. O sea que la función f de t minúscula que te preguntas es seno de t. La inversa de la transformada de Laplace. En realidad no va a haber un método para llegar para encontrar la inversa de la transformada de Laplace. Lo que tenemos que conocer es la de ida para saber la de regreso. Solamente es la lista, va a ser importante tenerla a la mano. Estas son para la transformada de Laplace directa. Ahora tenemos que pasar la L del lado izquierdo al lado derecho como L a la menos 1 y obtener las inversas de la transformada de Laplace. Y de aquí vamos a copiar el mismo, las L a la menos 1. Ahí está. L a la menos 1. Solamente lo que he estado haciendo, ¿no? Es solamente con lo que he estado haciendo, es averiguar las directas y con las inversas ya vamos a averiguar, ¿no? Sin hacer ningún procedimiento. Y esta lista las pueden tener a la mano, eso no es ningún problema. No es imposible aprenderse la lista. Ya con los ejemplos y ejercicios que vayamos haciendo, te vas aprendiendo algunas, que son las que más se ocupan, son estas, pero siempre necesitas tener la lista a la mano para no fallar en ningún ejemplo. Y la lista te va a ayudar a hacer tus ejercicios, pero pues también hay que trabajarlos, como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Aquí me quedé en el 1, 2, sigue el 3. O sea que no hay que aprenderse la lista, solamente hay que saber utilizarla.
y tenerla a la mano. Ya había comentado que también en el apéndice del libro está una más grande, una lista más grande. Entonces, te piden calcular en el ejemplo 3 la inversa de la transformada de Laplace de 1 entre s a la 5. Y aquí inmediatamente te vas con la transformada inversa, que es exactamente la lista anterior, pero ahora pasando L a la menos 1 hacia el lado derecho. Es solamente eso, una equivalencia. Y tienes que identificar el exponente. Aquí el exponente n, estoy mirando el inciso b, que está a la vista, y n tiene que ser 4, porque tienes n más 1 en el denominador y tienes s a la 5. Ahora tienes ahí un problema de el factorial, porque no lo tienes en el ejemplo 3, tienes un 1. Se tiene que hacer como cuando integras, divides entre 5 factorial y aquí sería, ahora sería 4 factorial, porque identificamos quién es n. Divides entre 4 factorial, afuera y adentro, arriba, ¿no? O sea, multiplicas por el famoso 1, ese está presente siempre. Aquí no has hecho nada, es una igualdad válida. Se cancelan estas y ya no hiciste nada, pero ¿por qué hiciste esa multiplicación por un 1? Porque la que ya tienes dentro de llaves, ya sabes exactamente cuánto vale la transformada inversa de Laplace. Es cuando t vale 4. Aquí ya le cambié a S4, perdón. Voy a modificar. Ahí está. Un segundo. Ahora sí. En el exponente tengo 5 en S. Ese sí no hay razón para cambiar. Y ahora me fijo en este. Y de la lista, inmediatamente ya puedo identificar que es el inciso B. Ya está ajustado, ¿no? Lo que le faltaba ya se lo agregué. Es ir ahí acomodando las cosas. Y directamente uno que va a poner aquí. Esto va a ir multiplicado por T a la N, que ya sé que es 4. Y ya puedo desglosar. 4 factoriales, 4 por 3, por 2, por 1, es 24. Entonces tengo que esté a la cuarta sobre 24. Y ya, este es el resultado, ¿no? Es el bueno para este ejemplo, el ejemplo 3. Este está sencillo porque solamente le di bastantes vueltas, pero uno lo puede hacer rapidísimo cuando solamente ajustando las constantes que hagan falta. Por ejemplo, este otro, te piden encontrar la inversa de la función 1 entre s cuadrado más 7. Tienes que identificar qué más se parece. El primer paso es ver qué hay entre llaves, y eso que está entre llaves es regresarte a tu lista, hasta que se ve, el teorema 721, y ver qué es lo que más se parece. Tengo que es 1 entre s cuadrada más 7. Exactamente. Pues no hay pierde. En este caso es el inciso D, que te dice que el seno de kt es igual a la transformada inversa de k entre s cuadrada más k cuadrada. Podemos escribirlo aquí. Seno de kt es igual a la inversa de k sobre s cuadrada más k cuadrada. Viéndolo ya de la lista, tomándolo de la lista. Lo escribo aquí para que lo tengamos a la vista solamente. ¿Qué tenemos que ajustar? Simplemente nos damos cuenta que de
Este 7 tiene que ser el k cuadrada. Ese sí, k cuadrada es igual a 7. O equivalentemente k es igual a raíz de 7. Tomamos valor positivo. Y lo que tendríamos que hacer es dividir y multiplicar por raíz de 7. Ese es el truco. S cuadrado más 7. Aquí 1. Y aquí hago acomodo las cosas. Ahí está. Nuevamente no hice nada, solamente se multiplicó por un 1. Pero esto que ya tengo entre llaves, ya tengo exactamente quién es. Este 1 entre 7 lo sigo escribiendo. Y la inversa sería multiplicar por el seno de raíz de 7 por t. O como equivalentemente esto otro, multiplicando por el 1. Bien. Aquí estoy ya tomando en cuenta lo siguiente. Ya había comentado que la transformada de Laplace directa es lineal. Exactamente va a suceder con la inversa de la transformada de Laplace. También va a ser lineal. Esto lo voy a escribir. E de la menos 1 es lineal. ¿Esto qué quiere decir? Si tomo una combinación, voy a escribir en 2. Tomo f de s más g de s. Esto es exactamente, se parte con la suma, o la inversa divide a la suma, ¿no? En 2 términos. De esta manera. Y también si tengo alguna constante, voy a ponerle un lambda, por ejemplo, f de s. Lambda es una constante y la puedes sacar de la transformación inversa. Esto si se lee de izquierda a derecha es que la lambda sale de las llaves, ¿no? Si se lee de derecha a izquierda, se puede decir que las constantes las puedes meter dentro de la transformada inversa. Bien, esto ya se estuvo aplicando en los ejemplos. El siguiente es el ejemplo 5. El ejemplo 5 te piden hallar la transformada inversa de Laplace de menos 2s más 6 sobre s cuadrada más 4. Y esta, uno inmediatamente ya se da cuenta que lo que está entre llaves no se parece a nada de lo que tengo en la lista que dejé arriba, pero puedo aplicar la linealidad. Aplicando la linealidad, aquí que quede el mismo denominador, s cuadrada más 4. Aquí tengo la inversa, 6 entre también s cuadrada más 4. Y todavía puedo sacar los números. Aquí sería menos 2. Queda fuera de la transformación. Aquí queda s sobre s cuadrada más 4. Aquí puedo sacar el 6. El 6 queda afuera. Y queda de este lado el 1. S cuadrada más 4. Estoy aplicando la linealidad de la inversa. Siempre se puede hacer. Y me fijo, ahora sí, quién es este y quién es este, ¿no? De lo que más se parezca a la lista. La
En el primer término tengo S cuadrada sobre S cuadrada más 4. Y me fijo ahora, ¿quién de estos tiene que respetar los signos? Tiene que ser otra vez el inciso D. No, tengo una S en el numerador. Tiene que ser el inciso E. Saldría un coseno para el primer término. Tengo S entre S cuadrada más K cuadrada. Es el inciso E. El inciso E sería un coseno. Sería un coseno. Y sería la raíz cuadrada de 4 es 2 por T. Y en el segundo, ahora en este me fijo. Y aquí tengo que ajustar un poco las cosas. Aquí tengo que multiplicar por un 2. Multiplicar por un 2. Y dividir entre un 2. Ya que estuvimos manejando ya en el ejemplo anterior. Sale K cuadrada. Estoy mirando porque se va a usar nuevamente. Sería lo que está entre llaves es K entre S cuadrada más K cuadrada. Y eso es un seno de KT. En este caso K es 2. Sería seno de 2T. Ya quitando paréntesis, menos 2, coseno de 2T, más 6, seno de 2T. Sería la respuesta para el ejemplo 5. Profesor, ¿sería 3 en vez de 6? Sí, muy bien, gracias. Aquí ya me quedé con el 6. Vamos a ponerle 3 para que quede bien. Si no, esto está mal. Bien, la división, ahí está. Esta sería la inversa de esta función. Pero no todo en la vida es así de directo en 3 renglones o 4. Algunos ejemplos y sí tienes que hacer bastante álgebra para encontrar la inversa. Y eso es lo que tenemos que ver en el siguiente ejemplo. O sea que el álgebra está presente bastante para este tema. Estamos viendo. Aun cuando tengas la lista, ¿no? A la mano de las directas y las inversas. La L y la L de la menos 1. De la parte de las cuentas no nos salvamos. Entonces aquí vamos a agarrar aire para encontrar la inversa de, estamos en el ejemplo 6, de S cuadrado más 6S más 9. Aquí es S menos 1, S menos 2 y S más 4. Aquí nuevamente hago el comentario. No, hay una, entre la S y el 5, la diferencia es muy pequeña. Entonces tenemos que ayudarnos bastante del contexto y no confundirla con ese número. ¿Eso cómo se va a hacer? Bueno, lo que se tiene de aquí son las fracciones parciales. Son las fracciones parciales. Y tenemos que identificar qué va a aplicar. Este es directo, tengo que agarrar y copiar lo que tengo entre llaves. Aquí tengo una A. Aquí no hace falta paréntesis, sería S menos 1 más B, S menos 2 más C, S más 4. Y pues lo que ya sabemos, quitar denominadores completos. Entonces, al quitar denominador o multiplicar por estos 3 binomios simultáneamente del lado izquierdo y del lado derecho, en A te quedan los 2 binomios, en B te queda el primero y el tercero, y en C te queda el primero y el segundo. Ahí está. Este es equivalente.
Y lo que sigue es determinar quién es A, B, C. Para esto tengo que sustituir los valores. Primero, para encontrar A, sustituyo el valor de C. De S igual a 1. Es igual a 1, sería 1 del lado izquierdo es 1 cuadrado más 6 por 1 más 9. Y del lado derecho sería 9, no, es A por 1 menos 2 por 1 más 4. En B y en C, y eso ya es 0, porque tengo el binomio S menos 1. Es 1 menos 1, 0 y no hay términos. No se agrega nada. Según las cuentas, aquí sería 10, 16 del lado izquierdo y del lado derecho es menos 1, menos 5A. Exacto. Entonces A es igual a menos 16 quintos. Y ahora el otro es igual a 2 para encontrar B. Y esto es aritmética. Sustituir es 2 al cuadrado, 4. 6 por 2, 12. Más 9. En este caso, las cuentas del lado derecho. Si tengo para A, no, para A se cancela, porque tengo S menos 2. No cuentan. Para B, tengo B 2 menos 1, 2 más, no, 2 más 4, 2 más 4, y C tengo 2 menos 1, y C lo estoy escribiendo, pero va a dar 0, ¿no? Entonces ya me lo voy a borrar. A ver, entonces tengo 12 y 9 dan 21, más 4, 25. Y de este lado es 6B. Es directo. Aquí te queda como fracción, también la B. 25 sextos. Me están saliendo fracciones en A, B. Falta determinar el valor de C. La letra C. Entonces sería tomar S igual a menos 4. Esto aquí es con negativo. Aquí con más cuidado. Sería el cuadrado es 16. Aquí es menos 24. 6 por 4, 24. Más 9. Y del lado derecho en A y B pues no hay nada. Aquí sería menos 4 menos 1 para C. Menos 4 menos 2. Y las cuentas siguen aquí. Sería 16 menos 24 da menos 8. Más 9 es 1. Aquí sería menos 5 menos 6. Y ya salió. C es igual a 1 entre 30. Ahí está. ¿Y esto para qué lo queremos? Para hacer la descomposición de lo que tengo entre llaves, ya que lo estoy partiendo en suma de 3 términos que son ya más identificables. Se puede identificar directamente de la tabla. Voy a poner aquí la transformada, voy a poner una flecha, voy a abusar aquí de que tengo para decir de dónde viene esto. Es menos 1, L a la menos 1, y voy a escribir los 3 términos para ABC, colocándolos. Sería, en A tengo menos 16 sobre 5. Esto lo voy a sacar del paréntesis. Ups, este no es el borrador. Ahí está. Tengo menos 16 quintos. La inversa de este cuate, ¿no? Que va a quedar 1 entre S menos 1. Luego más el de B, que es 25 sextos. Estoy aplicando la linealidad. La transformada a una suma es la suma de las transformadas y sacando las constantes. En este caso voy a poner para B, tengo lo que queda dentro es S menos 2. Y para C, pues algo equivalente, saco 1 entre 30 y
entre llave, eso no se puede sacar. Sería S más 4. Ahí está. Y ahora nos acordamos, o tenemos que ver en la lista qué cosa es la transformada inversa de 1 entre S menos algo o más algo. Solamente me voy a la lista de las inversas. De hecho, te funcionan las directas o las inversas. En este caso lo tenemos más fácil con las inversas. Es el inciso C. Es cuando te sale la exponencial e a la at. L a la menos 1 es 1 entre, aplicado a 1 entre S menos A. Para que no me quede tan lejos, esto lo voy a reescribir por acá en un rincón. E a la at es igual a L a la menos 1, 1 entre S menos A. Ahí está. Acá con menos. Sí. 1 entre S menos A. Y ya puedo directamente aquí averiguar quién es cada cosa. La inversa de 1 entre S menos 1 es cuando A vale 1. Sería A a la T. Es directa. Esta ya está muy directa. El segundo, es cuando es la inversa de Laplace de 1 entre S menos 2. Es cuando A vale 2. Sería E a la 2T. Multiplicando. Y el último término sería más 4. 1 entre S más 4. Eso quiere decir que la A está siendo tomada como menos 4. Sería E a la menos 4 por T. Aquí multiplicándose todo. Esta sería la transformada de Laplace de esta función racional. Se le llama función racional a las que son polinomios arriba y otros polinomios abajo también aparecen. Este sería el resultado. Nada, esto no se puede ver directamente, se tiene que trabajar con el álgebra. Principalmente aquí el protagonista principal en la parte algebraica son las fracciones parciales, porque tienes que partir una función racional en suma de términos que son más simples, para que en cada uno de esos términos puedas hacer o aplicar la tabla de la transformada inversa de Laplace. Nuevamente, que si tienes la tabla de las transformadas de Laplace directa, es equivalente. Bien, este sería el ejemplo hasta acá. Lo que uno sí puede verificar es el ejemplo que nuestras cuentas en cada uno de los ejercicios para las constantes son las correctas, que lo que nos está saliendo está bien. Eso ya sea que los ejercicios sean impares o ir viendo los pasos, ¿no?, a seguir. Por ejemplo, aquí puedo checar, permítanme, en yo aquí ya aproveché para teclear, es el Wolfram Alpha. Ya se van a la línea de comandos y simplemente le ponen fracciones parciales aquí y enseguida teclean lo que vale, lo que le están calculando la transformada inversa de Laplace. Lo que acabamos de hacer es S cuadrada más 6S más 9 entre, en el denominador tienes 3 factores. Aquí conviene mejor pasarte de paréntesis y no que te falte. S-1, S-2 y S más 4. Ahí está el denominador. Ya nada más le dan al que ejecute la respuesta y aquí aparece en el renglón de resultado.
exactamente te queda menos 16 quintos, que es el A, más un 30avo, que es el C, y más 25 sextos, que sería el B. O sea que ahí el orden está cambiado, pero no pasa nada. El resultado va a ser exactamente el mismo. Y ahí puedes identificar quién es A, B, C directamente. Una forma de ir verificando tus cuentas. Eso no es uno lo puede ser fácil, pero las cuentas sí las tenemos que estar haciendo. De eso no lo salvamos. Vamos a ver lo siguiente, que tiene que ver ya perfilándonos a lo que lo que es el curso, que es cómo se puede aplicar esto a las derivadas, ¿no? Para encontrar una solución a un problema, ¿no? A una EDO con valor inicial. Un problema con valor inicial. Entonces, para esto tenemos que verificar, señalar algunas propiedades. Por ejemplo, la primera, para sacar transformada, en este caso vámonos a la directa. Nos preocupamos por la directa, ya que si tienes la directa, tienes la inversa. Simplemente al mover la L a L a la menos 1 hacia el otro lado de la igualdad. Ahora lo queremos hacer para la F', ¿no? ¿Cuánto vale esta? Según la cuenta, esto tiene que ser S por F a la S menos F de 0 para la primera derivada. Análogamente, para la segunda, hay una propiedad de la transformada directa que sería S cuadrada por F de S menos S, y aquí viene evaluar en 0, la función en 0 y la derivada evaluada en 0. Esto es para encontrar la transformada de Laplace de F' y F2', pero ¿quiénes son las cosas del lado derecho? Donde F de S, ¿esta cosa qué es? Es exactamente la función original, es la transformada directa de la F de T. Y bueno, F de 0 y F' en 0 es simplemente evaluar la función F de T minúscula en ese punto, en T igual a 0. Vamos a comenzar el día de hoy con estas propiedades. De hecho, esto todavía lo vamos a continuar viendo el viernes. Veamos un ejemplo. Ya estuvimos viendo las transformadas de Laplace de funciones y ahora estuvimos viendo las inversas, pero esto que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Pues la idea es tomar una ecuación diferencial, a ella aplicarle la transformada de Laplace y después de hacer un poco de álgebra, encontrar una cierta inversa de la transformada de Laplace, una cierta inversa. Eso se va a ver claramente con este ejemplo. Tengo la ecuación diferencial d de y sobre d de t más 3y igual a 13 seno de 2t. Y necesito una condición inicial, en principio en 0. Tengo f de, en este caso es y de 0, igual a 6. Entonces, el primer paso es aplicar la transformada de Laplace a esta ecuación diferencial. Esto es equivalente, esta ecuación es equivalente a escribir y' más 3y igual a, lo demás es lo mismo. Aplicamos la transformada a toda la ecuación diferencial. Entonces aplicamos la L
del lado izquierdo y aplicamos la L del lado derecho. Y después vamos a aplicar la linealidad. Linealidad. Aquí lo estoy señalando paso por paso, pero ya después ya podremos saltarnos, ¿no? Como es usual. El primer ejemplo, primero vamos con cuidado, entendiendo la idea. Linealidad, ¿qué es eso? Es la Y', queda ahí, un término, el 3 queda afuera. Y esto es la transformada de Y. Del lado derecho, el 13 para afuera. Y aquí es 2t. Es linealidad. Y después, del lado izquierdo, en el primer término, tengo la transformada de Laplace de Y'. Y es cuando uno empieza aquí a ocupar estas propiedades. De hecho, vamos a ocupar la propiedad número 1, que te dice exactamente que es f de s menos f en 0. Aquí es y. Observen que aquí es f' de t y aquí es y'. Entonces, podemos escribir el primer término, sería s como f de s, y luego es menos o es más. Que la propiedad es menos y en 0. Estoy cambiando la f por y, la f minúscula por y minúscula, porque es la notación. Luego más, 3 veces. ¿Y quién sería esta transformada? Sería f de s. Entonces, observen que de aquí ya se aplica la propiedad, ¿no? Voy a esto pasar para abajo. Y aquí anoto propiedades. Exactamente el primer término es estos dos términos. Y lo demás, pues es directo. Aquí tengo 13 y tengo el seno de 2t. La transformada de Laplace, ya no hace falta hacer todas las cuentas porque ya lo hicimos el lunes explícitamente. Esto ya lo tenemos. Sería, la K es 2, sería arriba es K, 2, sobre S cuadrada más K al cuadrado, que sería 2 al cuadrado es 4. Ahí está. Esto quiere decir que lo que me sale aquí es donde tengo que aplicar o ver la lista, ¿no? Esto es de la lista, ¿no? Ver la lista. Ahí la que tengamos a la mano, de las clases o del libro, o cualquier otra que aparezca por la red. Esta es seno de 2t, la transformada es 2 sobre s cuadrada más 4. Aquí tengo un 13. Aquí tampoco dice nada con los números. Y aquí voy a poner una nota. Aquí, esto lo iba a escribir al revés. Aquí, y de t es la transformada, no es al revés. Aquí me estoy... f de s es la transformada de y. Esta es la notación que tenemos para las transformadas de Laplace. Aquí es y de t. Me falta escribir y de t entre la llave. Ahí está. Y de t. Aplico transformada de Laplace por la definición de la integral de 0 a infinito de e a la menos at. Todo eso. Menos ts, perdón. Y uno encuentra una f mayúscula de s. Es esto. Este. Exactamente. ¿No? Pura notación. Ya que tengo las propiedades, sustituyo el valor inicial. Sustituyo el valor inicial.
¿Esto qué quiere decir? El valor inicial está por acá, ¿verdad? Y en 0 es 6. O sea que lo demás lo dejo igual. Nada más puedo hacer multiplicaciones. Si es, tengo f de s menos 6, el valor inicial, más 3 veces f de s. No le hago nada. Y de este lado puedo multiplicar así directamente. 13 por 2, 26. S cuadrada más 4. Un poco de aritmética. Aquí vamos por pasos. Apliqué transformada de Laplace y voy aquí acomodando los números, aplicando las propiedades, metiendo lo del valor inicial. ¿Cuál es el que sigue? El que sigue es agrupar para f de s y despejar, resolver. Resolver para f de s. ¿Qué me interesa aquí conocer? Me interesa conocer es y de t. La y de t minúscula. Esta es la que me interesa conocer. Lo que está entre llaves aquí en la nube. Recordar que esta es mi incógnita, ¿no? Quiero conocer la función y de t. ¿Por qué? Porque es lo que quiero hacer, resolver la ecuación diferencial con la que empecé. No, esta ecuación diferencial la podemos resolver por los métodos anteriores, pero ahora estamos viendo este método de Laplace. Una ecuación de primer orden, no homogénea. Y el término no homogéneo es 13 seno de 2t. Estamos viendo ahora el método usando la transformada de Laplace. Aquí esto se reduce a un problema algebraico. Esto es mi incógnita es f de s. Tengo s menos 3 por f de s, agrupo o factorizo y tengo que despejar el menos 6, pasa sumando. Y aquí sigo haciendo las cuentas, porque del lado derecho tengo que poner como un denominador s cuadrada más 4. Aquí sería 26 más 6 por s cuadrada más 4. Ahí va el álgebra, ¿no? Y tengo del lado derecho es 6s cuadrada, luego más 24, que es 6 por 4, por 20, más 26 sería 50. Todavía falta dividir entre s menos 3 para tener resuelta f de s. Profe, es ese más 3. Sí, gracias. Es más 3, muy bien. S más 3 y aquí tengo s cuadrada más 4, s más 3. ¿Qué le pondría a la s para distinguirla del 5? Ya no sé. Ajá. Ya tengo resuelta f de s. ¿Qué necesito hacer? Ya apliqué transformada de Laplace y despejé la transformada de y de t, que es f de s mayúscula. Ahora tengo que sacar la inversa. La inversa. Aplicar inversa. Aplicar inversa. Aplicar la inversa. La inversa. Al aplicar la inversa, aquí me va a quedar del lado derecho es con lo que me voy a pelear, como en los ejemplos anteriores. Y del lado izquierdo, sé que la inversa va a ser y de t. Sé que la inversa va a ser y de t. Por lo que tengo aquí, ¿no? En esta nube es equivalente a esto que y de t es la inversa de f mayúscula de s. Es equivalente a esto. Y como apliqué la inversa a f mayúscula,
voy a recuperar la función y, que es mi objetivo a conocer. Aquí no dupliqué. Ahí está. Bien, ya apliqué la inversa. Así sin hacer nada más. La inversa. Y el paso que sigue, que es el bueno, que es donde se tiene que hacer las cuentas, es calcular exactamente quién es este cuate, ¿no? Calcular la inversa de, pues esto, ¿no? Lo que está entre llaves. Nuevamente hago aquí un copiar y pegar. Ahí está. Y esto ya es lo que te salga de ahí, va a ser tu solución. Ya, tu solución ya completita, ¿no? Con tu condición inicial ya integrada. ¿Y esto cómo se tiene que hacer? Pues esto ya es fracciones parciales, otra vez. Aquí fracciones parciales. Aquí va la cuenta 6s cuadrada más 50 sobre s cuadrada más 4, s más 3. Aquí, como el numerador, tengo un término cuadrático. Se va a partir, aquí es, el primer término sería abajo s más 3 y arriba una constante a. Y el segundo término va a quedar partido. Tengo s cuadrada más 4. De hecho, es por el s cuadrado más 4. Que va a tener un término lineal. Va a tener un término lineal porque el s cuadrado más 4 no se puede factorizar o encontrar raíces reales, que son imaginarias. Aquí va a tener un término lineal. Voy a poner bs más c. Y son fracciones parciales aquí. Recordemos que fracciones parciales es dependiendo cómo venga la función o el cociente de polinomios. Aquí tenemos que determinar quién es A, quién es B y quién es C. Esto ya lo sabemos hacer en la práctica. Podemos aplicar un poco de álgebra, pero no sé si ya me adelanté a hacerlo. Sí. Aquí tengo, ustedes también pueden hacer lo mismo para ir verificando sus resultados. Sí. Y no, tengo que la A vale 8. Ahí está en el resultado. Y luego a su vez tengo un menos 2 por ese menos 3 entre paréntesis. Entonces la B sería menos 2, metiendo el menos. Y la C sería un menos por menos, sería más. 2 por 3, 6. La C sería más 6. Se puede ver el resultado. Es una forma de ayudarte que vas bien encontrando esto, el método de las fracciones parciales. Entonces, aquí voy a tener lo que habíamos visto, 8 más s más 3. Para no tardarnos tanto, quería ilustrar más la idea de la ecuación diferencial. Aquí sería menos 2s más 6. A ver, un segundo. Bien, ya está aquí todo arreglado. Aquí es s cuadrado más 4. Aquí todavía no, ya hicimos un poco de cuentas, ya partimos en 2. ¿Y cómo quedaría entonces la y de t? La y de t, aquí ponemos por lo tanto, aquí ya vislumbrando un poco el resultado, es el 8, sale de la transformada, queda L
inversa de 1 entre S más 3. Y luego es menos, voy a aplicar la linealidad, menos 2, L la menos 1, de lo que no saqué es S sobre, aquí ya estoy partiendo en 3 términos, más 6 sobre 1, que ya no quedó nada, S cuadrada, más 4. Aplicando la linealidad. Y de aquí ya me voy a la tabla. Recordando que cuando tenemos 1 sobre S más 3, es una exponencial. Que cuando tengo S entre S cuadrada más 4, sería un coseno de algo. Y cuando tengo 1 entre S cuadrada más 4, sería un seno, ¿no? De KT o algo así. Y averiguando quién es ese K, ¿no? Aquí tengo que regresarme a la lista para tener bien. Ahora voy a hacer aquí un poco de trampa. Voy a copiarlo nuevamente. Ya quedó muy arriba. Ahí está. Aquí tengo en la mira la lista. Sería para la inversa del primer término. Sería el inciso C. E a la menos 3t. Que la A es menos 3. Luego, el segundo término es menos 2. Aquí tiene que salir un coseno. El 4 que está en el denominador, siempre hay que sacarle raíz cuadrada, que sería coseno de 2t. Luego más 6, pero aquí, ojo, tenemos que acomodarlo para aplicar el inciso D, que sería un seno de kt. Tengo que agregarle un 2. Voy a ponerle aquí un 2. Y divido entre 2. Para que ya salga la cuenta. Entonces 6 entre 2 es 3. Y ahora sí, aplico directamente la inversa de la transformada de Laplace para que dé seno de 2t. Este ya es la solución al problema con valor inicial. Así va el esquema, ¿no? En general. Esto todavía lo vamos a seguir trabajando bastante la próxima clase, el viernes. Pero sí quería adelantar un poco con esto, al menos con este ejemplo. Ojo que cuando uno ya trabaja con resolver ecuaciones diferenciales en el contexto del método de la transformada de Laplace y su inversa, tenemos que tener valor inicial, y en 0 igual a algo, en este caso 6, y el mismo método te va a arrojar la solución sin necesidad de encontrar ya solución complementaria y solución particular. Ya el método de Laplace te da la solución directamente. Es importante tener esto en cuenta. Ya por esa razón no hay ni C1 ni C2. En este caso sería solamente un C1 que saldría con otros métodos. Muy bien. Ahora la lista 2 de ejercicios. Lista 2 de ejercicios es de la sección 7.2. Ahora es con las inversas solamente. Ahora es ejercicios impares nuevamente. Los impares que van a quedar entre 1 y 30, ¿no? Que es solamente encontrar inversas de transformadas de Laplace. Ese es el anuncio de siempre. Y el segundo
anuncio es sobre el tercer examen. Ahora mismo es miércoles de la semana 9. En 2 semanas sería el examen exactamente. Sería el miércoles de la semana 11. Ese día cae 3 de marzo. Ahí con el calendario de la UAM, semana 11. Eso, el miércoles, una de las razones, la principal es de que al ayudante va a tener tiempo para calificar los exámenes y va a poder entregarlos en la semana 12 a más tardar para la evaluación y primero el promedio de cada uno de ustedes y después tener el conocimiento si alcanzaron un promedio mayor o igual que 6 o necesitan hacer examen global, que el examen global es en la semana 12, digamos, la semana que siga la 11. Y doy por adelantado la fecha del tercer examen para que tengan en mente ya en su calendario y se vayan programando con sus demás materias. Es importante. El fin de trimestre va a ser, o como siempre es en la UAM, totalmente, ¿no? De locura. Eso lo tenemos claramente.